Ahora vamos a invitar como último ponente ya al doctor Humberto Condori, médico urólogo de la unidad del Hospital Daniel Alcides Carrió. El tema a exponer es litiasis, perlas en la litiasis urinaria. Buenas tardes con todos. Las disculpa el caso por interrumpir su almuerzo, pero vamos a tratar de ser bastante breves. Solo quisiera saber cuántos son médicos acá del público asistente. Allá, enfermeros, allá, alumnos, estudiantes de medicina o de otra rama de salud, familiares, nefrólogos. Buenas tardes. Vamos a hablar el tema de cálculos urinarios. Si bien es cierto que en nuestro hospital aún no tenemos una estadística, eso es un buen proyecto para nuestros estudiantes de medicina ver nuestra incidencia, pero es claro que en las emergencias ha aumentado la incidencia de cálculos, ¿no? Los mismos cirujanos que ven la emergencia todos los días y nosotros que vamos a las interconsultas vemos que ha aumentado definitivamente. Antes el norte de nuestro país los urólogos vivían de cálculos, en otras palabras, ¿no? Pero actualmente nuestra ciudad también tiene una alta incidencia. Tiene que ver seguramente con el agua, con el estado de hidratación y seguramente con nuestros hábitos de vida, nuestro quehacer diario y bueno, las comidas que consumimos o que estamos acostumbrados. La siguiente, por favor. Bien, nosotros los urólogos somos los que resolvemos básicamente el área quirúrgica. Nos dedicamos a limpiar al cuerpo de los cálculos ya formados, aunque el trabajo debe ser más en prevención, evitar formar, identificar quién más forma, pero nuestro trabajo es destruir los cálculos ya formados. Por ejemplo, a veces basta una radiografía para ver esta imagen. Este es un cálculo coraliforme, ¿no? Como tiene forma de un coral, entonces es un cálculo coraliforme. La tomografía es el mejor examen, como ven ahí la mancha blanca dentro del riñón, y obviamente después de operado, este es el cálculo que se extrae. Este cálculo puede dañar bastante el riñón y puede eliminar el riñón, entonces es importante un diagnóstico oportuno. Yo puedo seguir esto, ¿no? La ecografía también suele ser un importante examen para diagnosticar, ¿no? Ecografía tenemos a la mano, casi todos los médicos lo manejan y vemos acá cómo el riñón está dilatado precisamente porque hay esta imagen que está provocando la obstrucción de este riñón. Y la tomografía pues es el mejor examen, en realidad representa ser el gold estándar, el mejor examen para el diagnóstico de cálculo, pero que no siempre tenemos a la mano, pero la suma de este examen de ecografía con radiografía casi tiene la misma sensibilidad que tomar una tomografía, ¿no? Aparte que la tomografía por los temas de irradiación no debería ser el examen a tomarse a diario, ¿no? Sino la suma de esos exámenes podría ayudarnos tranquilamente para diagnosticar y tratar a un paciente. Bien, en la exposición actual vamos a tocar un poco de las áreas. Bueno, la prevalencia de los cálculos más o menos está alrededor del 8%, ¿no? Un poco más los varones que las mujeres. Bueno, tienen un costo alto en la atención de estos pacientes. Precisamente el 77% afectados son las personas en la edad productiva, ¿no? Y en la parte de urología pues representa la tercera enfermedad más frecuente después de las infecciones urinarias y las enfermedades de la próstata. Y está, como decíamos, muy relacionado a nuestros hábitos de alimentación y a nuestro estilo de vida, ¿no? Cuando una persona forma un cálculo urinario, la estadística de que pueda formar otro cálculo es este, ¿no? Por ejemplo, a los 10 años el 50% puede formar otro cálculo si es que no corrige su estilo de vida, ¿no?
Igual la prevalencia siempre bordea alrededor del 10 a 12% en todo el mundo, como podemos ver ahí. Pero ¿qué es lo que favorece la formación de cálculos? Tiene que ver con el bajo volumen urinario, ¿no? Y esto tiene que ver directamente con la ingesta de líquidos que tenemos. Si ingerimos poco líquido, vamos a concentrar bastante los solutos en la orina y vamos a empezar a formar cálculos, ¿no? Dependiendo también de nuestro pH urinario, que va a depender mucho de nuestra alimentación, podemos formar cálculos de ácido úrico, de cistina, si es que nuestra orina es ácida, si es que nuestra orina es alcalina, serán los más frecuentes de cálculos de fosfato de calcio y estruvita, ¿no? Y estos elementos que son los inhibidores de la formación de cálculos son los que nos van a ayudar a no formar cálculos que a veces no tenemos en nuestra dieta y obviamente formamos cálculos, sobre todo con el citrato, que precisamente también es el componente con el que bloqueamos la formación de cálculos, y hay un medicamento en base a esto también. Comúnmente los cálculos más frecuentes son los de oxalato de calcio, ¿no? Más o menos el 80%, por eso es que las radiografías son muy útiles para verlas, ¿no? También de fosfato de calcio, y las menos comunes estas, por ejemplo las de ácido úrico, a veces no se ven en una radiografía, ¿no? Hay enfermedades obviamente que van a favorecer la formación de cálculos, como estas, ¿no? Estas patologías de hipercalciuria, ¿no? Que muy bien los nefrólogos manejan mejor que yo estos conceptos, ¿no? Pero el hecho que tengamos poco citrato en nuestra orina definitivamente va a favorecer, y hay alimentos que nos proveen mejor de citrato y eso nos podría evitar la formación de cálculos. Obviamente un paciente que padece de diarrea crónica o tiene una dieta rica en proteínas animales, sobre todo lo que estamos nosotros acostumbrados a las parrilladas de fin de semana o a media semana, definitivamente aumentamos nuestro riesgo de formar cálculos urinarios. Para los casos de cálculos de fosfato cálcico, estas son las patologías que pudieran favorecer ella, por ejemplo el hiperparatiroidismo primario, ¿no? Que es un tema hormonal con el tema de la paratiroides, que cuando estudiamos a un paciente que forma cálculos deberíamos también solicitar el dosaje de esta hormona, el nivel de ácido úrico, ¿no? Las personas que padecen de enfermedad de la gota también pueden favorecer la formación de cálculos, y estos otros tipos de cálculos que son menos frecuentes. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? O sea, ¿qué debemos sentir nosotros para sospechar si tenemos cálculos o no? En algunos casos pueden ser asintomáticos. A veces nuestros pacientes vienen y a veces tienen ligeros dolores en la espalda, ¿no? Que a veces piensan que es un tema muscular y que a veces vienen de larga data, y a veces pues suelen ser cálculos grandes, como lo hemos visto en la primera imagen, ¿no? Cálculos coraliformes. Pero comúnmente nuestros pacientes llegan con el cólico renal, un dolor que para identificarlo casi se compara al dolor de parto en las mujeres. Es muy intenso, es uno de los dolores más intensos que hay en las escalas de dolor, y nuestros pacientes comúnmente siempre van a la emergencia por esto, ¿no? Así que para los médicos de emergencia realmente no es difícil diagnosticar un cólico renal. También puede acompañarse de sangrado urinario, puede haber infecciones urinarias, ¿no? Cambios en la forma de orinar, escozor en la orina, cambios, micción incompleta, dolores. Una serie de manifestaciones nos pueden hacer sospechar, pero comúnmente el cólico renal es la presentación más frecuente, ¿no? Obviamente si el cálculo, por ejemplo, está en la vejiga, también puede traer estos síntomas, incluso retención de orina, ¿no? Puede tapar la salida de la orina y uno no poder orinar. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de formar cálculos? Obviamente los que tienen antecedentes, ¿no? El papá, el abuelo tiene cálculos, entonces ya uno como nieto tiene esa sospecha y debería de estar más pendiente de ello, ¿no? Obviamente tenemos que dar más importancia a aquellas personas que tienen un solo riñón, ya que tengan un cálculo ahí amenaza la función de este riñón. Aquellos que tienen cálculos en ambos lados, ¿no? O cálculos de fosfato calcio, ácido úrico, otras enfermedades como la nefrocalcinosis, o aquellos que padecen de la enfermedad de la gota, enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto también a tomar en cuenta que ahora han incrementado la cirugía bariátrica. Los pacientes que se someten a esta cirugía tienen una mayor incidencia de cálculos en la vía urinaria, ¿no?
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Idealmente con una tomografía. Sin embargo, no debería ser el examen a pedir de inicio, ¿no? Todos tenemos a la mano el estudio de ecografía. Entonces, lo primero que se sugiere en un paciente que se sospecha de un cólico renal es que se le haga una ecografía del riñón. Y ya veremos signos de dilatación del riñón, o en otras palabras, de retención de orina en el riñón, como un signo indirecto que hay un cálculo que le está obstruyendo. Eso si tomamos una radiografía también adicional, y como la mayoría de los cálculos se ven en la radiografía, entonces hacemos el diagnóstico de un cálculo. La tomografía, ya un examen más exacto, nos puede ayudar mejor. La urografía excretoria como que ha disminuido ya su uso por ser un examen más tedioso. La tomografía ha tomado su lugar, pero todavía se utiliza sobre todo en lugares donde no hay tomografía, o cuando ocurre en el hospital que no tenemos o se nos malogra el tomógrafo, recurrimos a este estudio, pero que ya no es muy común, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la sensibilidad y especificidad. Definitivamente la tomografía es el mejor examen, pero la ecografía con la radiografía casi se igualan para detectar cálculos. Entonces, todo paciente debería tener una ecografía cuando se sospecha de cólico renal. Cuando hacemos el enfoque del diagnóstico, veremos pues si la paciente está gestando, obviamente no podemos hacer una tomografía ni radiografía, y la ecografía sería el examen ideal, ¿no? Pero si no está gestando, podemos hacer la tomografía o la ecografía sí la podemos hacer, también la radiografía, ¿no? Y hacer el seguimiento. También hay, en los pacientes que son muy obesos, también hay tomografías un poquito especiales, pero generalmente cuando hacemos una tomografía es difícil que los cálculos pasen desapercibidos. Los cálculos tan pequeños como de 2 milímetros pueden verse con la tomografía, y entonces la tomografía es casi muy exacta, es difícil que nos equivoquemos. Muchas veces vemos que en la consulta diaria los pacientes vienen con la ecografía, con el diagnóstico de arenilla renal, microlitiasis. Pero eso nosotros los urólogos siempre lo ponemos en duda, ¿no? Porque la ecografía no tiene esa capacidad de detectar tan pequeños cálculos, ¿no? Entonces vamos a diagnosticar mejor a este paciente con una tomografía o con la evaluación clínica, ¿no? Entonces las ecografías que nos dicen microlitiasis o arenilla renal termina siendo solo una sospecha. En este caso, ¿cuándo deberíamos derivar a un paciente, ¿no? Por ejemplo, normalmente estos pacientes siempre son vistos por el médico general o por el médico de emergencia. ¿Y cuándo debería ser que el urólogo debería verlo, ¿no? Porque a veces los pacientes que prefieren o desean ser vistos de frente por el urólogo, ¿no? Y a veces tenemos problemas, pero realmente estos pacientes deberían ser tratados inicialmente por el médico de emergencias o el médico general. Y son estos los casos donde ya el urólogo debería ver, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes que ya están formando cálculo muchas veces, o aquellos pacientes que están teniendo problemas en la vía urinaria, o sea, quiere decir que el cálculo está provocando mucha obstrucción, dilatación del riñón, o que tiene cálculos en ambos lados, o que el cálculo es muy grande, más de 1 centímetro. La posibilidad que una persona pueda eliminar un cálculo de más de 1 centímetro es baja, entonces el urólogo ya debería verlo para plantear un tema quirúrgico, ¿no? Pero también la derivación tendría que ser urgente en el caso que el dolor no sea tratable, ¿no? El paciente viene diclofenaco, ketorolaco, tramadol, morfina, petidina, pasa por todo y no pasa el dolor, obviamente el urólogo tiene que verlo. O cuando haya infección, ¿no? Si está adicionada una infección urinaria, fiebre, obviamente también hay que desobstruir al paciente para evitar una complicación. O cuando hay riesgo de pérdida de la función renal, un riñón demasiado obstruido o tal vez con pus dentro, obviamente hay que acudir inmediatamente, ¿no? O cuando haya dudas diagnósticas. También en las mujeres gestantes deberían ser vistos por el urólogo de forma urgente. Nosotros, ¿qué hacemos o qué hacer en la emergencia para tratar estos casos? Siempre es el manejo del dolor en la parte inicial, ¿no? Obviamente si tenemos problemas de pacientes con fiebre, con dolor que no pasa con los medicamentos que damos en la emergencia, o el paciente que está con vómitos y no tolera la vía oral, el paciente debería pasar a observación, ¿no? Para detectar bien si es que existen estos signos de peligro, ¿no? Infecciones, daño renal, o que no orine, como ocurre a veces en los pacientes que tienen un solo riñón. Un solo riñón con un cálculo que lo esté obstruyendo es una emergencia, porque el paciente ya
va a hacer retención nitrogenada y puede llegar hasta diálisis si no actuamos inmediato los urólogos, ¿no? Pero si el paciente no tiene signos de complicación, o sea, el dolor es tratable con los medicamentos, no hay fiebre, tolera la vía oral, podría pasar a un ámbito de observación, ¿no? Tratar con analgésicos y chequearlo. Y generalmente, si es que el cálculo es más de 1 centímetro o si es que el cuadro se está prolongando por más allá de 3 a 4 semanas, ya sí amerita que el médico urólogo lo vea. O sea, en resumen, cuando un paciente tiene un cólico renal, si no tiene signos de complicación, podría esperarse a que haya una evolución espontánea, o sea, que el cálculo sea expulsado de forma natural. No necesariamente tiene que ir inmediatamente a una cirugía, ¿no? El manejo del dolor es importante y identificar si hay algún signo de riesgo para que el urólogo lo vea y haga un tratamiento quirúrgico. Pero es común que en la emergencia nosotros los urólogos estemos dando medicina para el dolor, ¿no? Lo cual no debería ser, ¿no? Nosotros deberíamos ir a hacer una intervención cuando el paciente ya lo requiere. Pero ese es nuestro manejo en la emergencia. Con respecto a la alimentación, por ejemplo, el oxalato es el componente principal de los cálculos, entonces se encuentra presente en estos alimentos que muy bien podemos identificar, sobre todo los chocolates, el té, ¿no? En purinas también, ahí podemos identificar a los que nos gusta, ¿no? Tipo de comidas como tienen alta porcentaje de purinas y de oxalatos que nos pueden favorecer la formación de cálculos. Se acabó la pila ya. Todo el día trabajando, bien, lo más importante, la ingesta de agua. Se dice que deberíamos procurar producir 2 litros de orina, y eso de alguna forma nos aseguraría que nuestra posibilidad de formar cálculos sea más baja. Entonces deberíamos procurar siempre tomar líquidos, ¿no? Porque ese va a ser el principal elemento, porque al tener la orina más diluida evitamos que estos solutos se junten y formen un cálculo, ¿no? A mis pacientes generalmente digo, doctor, pero ¿qué cantidad de agua debo tomar? Siempre es la pregunta de la consulta diaria. Entonces, una forma de explicar a los pacientes es que mantenga usted su orina lo más transparente posible, ¿no? Si su orina está transparente es que usted está tomando adecuada cantidad de líquidos, pero si su orina es como el té cargado, entonces quiere decir que no lo está haciendo, entonces su posibilidad de formar cálculos va a aumentar, sobre todo si tiene papá, hermanos con cálculos, aumenta, ¿no? Entonces, eso como un dato, ¿no? Tratar de mantener nuestra orina clara. A ver. Igual hay estudios que respaldan eso, ¿no? La ingesta de líquido es muy importante para evitar la formación de líquido. Este es un estudio, por ejemplo, que nos dice eso. La siguiente, por favor. Bueno, cuando la ingesta de sodio, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a la comida muy salada, ¿no? Es nuestra dieta, nuestro paladar lo exige a veces así, pero el hecho que tengamos un incremento en el sodio definitivamente nos va a favorecer la formación de cálculos, ¿no? Sobre todo porque favorece la excreción de calcio en la orina, de cistina, disminuye la excreción del citrato. El citrato nos protege, evita la formación de cálculos, porque al unirse con el calcio evita que se formen los cálculos. Entonces, si tenemos un incremento de consumo de sal, se dice que más o menos 2 gramos de sal debería ser el límite para nosotros en el consumo diario para no formar cálculos. Entonces hay que medirnos también cuánto comemos de sal, ¿no? Es lo que le echan a la parrilla una y otra vez la sal, ¿no? La siguiente. Bueno, sin embargo, tampoco es que, bueno, con respecto al calcio, ¿no? A veces los pacientes nos preguntan, doctor, entonces ya suspendo todo lo que tenga calcio, suspende la leche, el queso, el huevo, todo. Tampoco es así, porque el cuerpo, al tratar de compensar esa falta de calcio, termina eliminando más calcio en la orina y termina formando más calcio. En realidad el consumo debería ser normal. Aún así los pacientes hayan tenido calcio, es normal. Sin embargo, son pacientes que tenemos que
analizar en su orina de 24 horas cuánto de calcio eliminan, ¿no? Para poder regular incluso también su dieta, ¿no? Pero no debería suspenderse, ¿no? el consumo de calcio, porque también obviamente va a favorecer otros problemas como la osteoporosis. Bueno, el hecho que uno consuma calcio normal, su consumo de la proteína animal, de las carnes rojas, que también incrementa la cantidad de cálculos, ¿no? La carne de acá, bueno, como el cordero, la res, todas las carnes rojas incrementan la producción de calcio. Entonces, si nosotros tenemos nuestro consumo de calcio normal, tenemos consumo de bajo en proteínas, en carnes, bajo en sal, definitivamente nuestra posibilidad de formar cálculos va a ser mucho menor. La siguiente. Lo que hablábamos aquí, ¿no? El hecho de que consumamos alta proteína animal nos va a favorecer. 75 gramos de carne es, digamos, lo recomendado. Si incrementamos esta cantidad, ya nuestra posibilidad de formar cálculos va a aumentar definitivamente. Siguiente. Y el citrato es el elemento que nos ayuda a proteger de la formación de cálculos. Las personas que forman cálculos, cuando les medimos en la orina de 24 horas, siempre tienen baja cantidad de citrato, o sea, tienen una hipocitraturia, ¿no? Y entonces la medicación, que muy bien los colegas nefrólogos lo manejan, en la mayoría de los cálculos utilizan citrato de potasio para bloquear la formación de cálculos. Esto aunado pues a la dieta que el paciente debe seguir y a las restricciones como la sal y la proteína de origen animal. Y en el tratamiento, que es ahí donde los urólogos actuamos, ¿no? Como decíamos, el manejo analgésico, el manejo del dolor es lo más importante en un paciente. Puede ir desde diclofenaco, como ven, hasta tramadol, morfina, lo que sea necesario para manejar uno de los dolores más fuertes que hay en el ser humano, comparado, como decía yo, al parto en la mujer. La siguiente. Utilizamos medicamentos para ayudar a la expulsión de cálculo, como son los alfa bloqueadores, la tamsulosina, que permite dilatar el uréter para que el cálculo pueda salir, sobre todo si es un cálculo pequeño de 5 milímetros o menos, porque si es de 1 centímetro más, realmente casi imposible que salga. Ese paciente va a tener que ir a cirugía, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un esquema también, igual, bueno, es un esquema repetido de cómo debemos enfocar al paciente. Es muy importante el tamaño del cálculo. La radiografía miramos y nos vamos a dar cuenta qué tamaño tiene el cálculo. Y según eso vamos a plantear si este paciente ya debería ir al urólogo o todavía podría manejarse médicamente. La siguiente, por favor. ¿Qué estudios pedimos? Tenemos que medir en la sangre cómo está el calcio, el fósforo, el ácido úrico, los electrolitos como el sodio, potasio. Dosar también, como decía, la hormona paratormona, la vitamina D, ¿no? Y en la orina también hay que medir el pH, ¿no? Como decíamos, el pH muy alcalino o muy ácido favorece la formación de cálculos. La siguiente. En la orina de 24 horas, nuestros pacientes que forman cálculos debe de dosarse cómo está el calcio en su orina, el ácido úrico, el citrato, el oxalato, el potasio. Todo eso es un esquema de que el paciente que forma cálculos debería tener, lo que conocemos como el estudio metabólico, ¿no? Y bueno, lo que los urólogos hacemos es el tratamiento quirúrgico. Hay un video ahí en mis documentos. Hay un videíto que resume más o menos lo que hacemos los urólogos cuando ya tenemos el cálculo formado. ¿Está abierto? Sí, está abierto. Al lado del PowerPoint. Sala mis documentos, ¿sabes? Ese es el conito, ahí. No, el conito. Sale otra vez a la pantalla de inicio. Ahí al conito abajo, el conito ahí está abierto. No.
A ese conito. Hazle clic al conito. Está. Bueno, como armamento, digamos así, que el urólogo tiene para destruir los cálculos ya formados, porque los urólogos nos dedicamos a eso en esta parte del cálculo, que es a destruir los cálculos. Ya tenemos la litotricia extracorpórea, ¿no? En el paciente en decúbito dorsal, con una guía radiológica que el equipo tiene, nos permite ubicar el cálculo y transmitir ondas de ultrasonido, que lo que hace dentro del riñón es fracturar la piedra. La piedra entera no puede pasar, pero ya cuando se fragmenta, ya los pedazos pueden ser expulsados, ¿no? Hasta hace unos 4 o 5 años era la primera opción de tratamiento para cálculos de menos de 2 centímetros, pero desde que apareció la cirugía endoscópica y ahora láser, donde nosotros podemos ingresar por el conducto urinario en el varón o en la mujer hasta el lugar donde está el cálculo, hoy por hoy representa la cirugía más practicada en el mundo y donde nosotros tenemos que ingresar, ¿no? Es una sonda especial, en este caso una sonda rígida, también puede ser flexible. Uno ingresa por el conducto urinario, o sea, se mete por la vejiga, luego se mete por el uréter, por el conducto, y se va en dirección a buscar el cálculo, ¿no? Ubicamos el cálculo, obviamente para eso ya tenemos la radiografía, tenemos la tomografía, que es donde está. Así ubicamos la piedra dentro del conducto urinario y ahí utilizamos láser para poder provocar la fragmentación de la piedra. Fragmentamos la piedra y luego la piedra es fácilmente extraída en pedazos, ¿no? Y desobstruimos al riñón, y esta es la cirugía hoy por hoy más practicada. Utilizamos láser para eso y de alguna forma la litotricia extracorpórea está quedando un poquito de lado, ya que estas cirugías endoscópicas la cirugía laparoscópica está reservada para los cálculos de más de 2 centímetros, en cálculos muy grandes donde no podemos hacer endoscopía porque es muy grande y la cirugía sería muy riesgosa y muy larga. Entonces la cirugía laparoscópica tiene su lugar todavía en este tipo de cálculos, como podemos ver ahí, la imagen ahí blanca en el lado izquierdo, donde podemos, es un cálculo también, ¿no? Bueno, esa es la posición de la paciente que operamos. La cirugía laparoscópica nos permite, eso es un caso que hicimos acá en Tacna con un cálculo bastante grande de uréter, de unos 3-4 centímetros, y extraemos pues del conducto, porque al ser muy grande ya la litotricia extracorpórea no funciona, la cirugía endoscópica tampoco. La cirugía con corte sería la opción, pero la cirugía laparoscópica es una alternativa menos invasiva que nos permite extraer la piedra, ¿no? No lo acelere, Tomás. ¿Ya? Y bueno, ahí extraemos la piedrita. Bueno, ¿ve cómo ha adquirido la forma del uréter? ¿Ve? Este cálculo de más de 3 centímetros. Y bueno, colocamos catéteres para que haya una buena cicatrización, y luego tenemos que suturar el uréter para que quede ya eso sellado y no haya fuga de orina, ¿no? Y los pacientes recuperan la salud también con esta técnica para que pueda extraerse los cálculos. No para todos los casos, pero para cálculos grandes de más de 2 centímetros, la cirugía laparoscópica es una opción. Pero la cirugía endoscópica para los cálculos de menos de 2 centímetros en uréter o en riñón es por ahora el gol estándar, desplazando un poco a la litotricia extracorpórea para el tratamiento de estos. Bueno, colocamos un tutor. Siempre que abrimos el uréter tenemos que colocar un tutor que nos permita que cicatrice adecuadamente. Y luego tenemos que hacer la sutura del uréter para que quede eso sellado y no tengamos fuga de orina. Siempre dejamos un pequeño dren alrededor para vigilar cómo está eso de sellado, para evitar que haya fugas de orina, ¿no? Avánzalo un poquito de repente para él. No.
renal casi. Ahí, sí, ahí. Un poquito más puedes avanzar, ¿no? Está repitiendo lo mismo. Un poquito más. Un poquito más. Para los cálculos que están dentro del riñón, los cálculos coraliformes, como vimos al inicio, estos cálculos que a veces no dan dolor agudo, que dan un dolor sordo, hay que hacer una punción directa al riñón, ¿no? Hay que entrar por la parte lumbar, dilatar e ingresar directo al riñón con una sonda que nos permite mirar y con pinzas que nos permiten destruir los cálculos y dejar limpio, ¿no? Este también es un tratamiento, se conoce como nefrolectomía percutánea y nos permite resolver los cálculos que están dentro del riñón, que son grandes hasta de 4 o 5 centímetros, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede ver, por ejemplo, el conducto urinario, cómo uno puede ingresar al riñón a través de la guía. Obviamente utilizamos el arco en C, que es una guía de radiografía que nos permite mirar, y este aparato que nos permite ver dentro y destruir a la piedra, ¿no? Ahí estamos dentro del riñón, dentro de la pelvis renal, y se destruye el cálculo para poder limpiarlo, ¿no? Tan grandes pueden ser los cálculos dentro del riñón, es increíble y la facilidad con la que puede formar un paciente. Hemos tenido pacientes que a los 8 meses o al año ya nuevamente un cálculo tan grande a veces como de la primera operación han formado, y así se extraen los cálculos, ¿no? Y al final se deja con una sonda. Son cirugías de alguna forma que no invaden tanto el cuerpo, no dañan tanto el cuerpo, porque utilizan orificios hasta de 1 centímetro para extraer. Otra vez la exposición. Conclusiones. Ahí, sí. Ahí. Bueno, como conclusiones y recomendaciones, sabemos que los cálculos con mayor frecuencia son los de... bueno, sabemos que hay muchas, en la parte de herencia, nuestros hábitos tienen que ver con la formación de cálculos. Definitivamente los climas cálidos y nuestra dieta de consumo son los principales causantes. Las sales, obviamente, como conversábamos. La presentación común es el cólico renal, pero también puede ser asintomático, así que no está de más que periódicamente nos hagamos una ecografía del riñón al menos, ¿no? Y un estudio minucioso de un paciente debería hacerse cuando tiene varios episodios, ¿no? Tal vez en la primera vez que ha hecho un cálculo no ameritaría, pero si el paciente tiene más de 2 veces de formar cálculos, sí amerita hacer un chequeo ya muy minucioso, de dosar en su orina calcio, oxalato, citrato y todo lo que hablábamos. Siguiente, por favor. La radiografía es un buen examen, ¿ya?, que podemos tener. La ecografía más la radiografía es un examen útil. La tomografía de todas maneras es más exacta, pero con una ecografía podemos tener un diagnóstico adecuado. Obviamente en las mujeres embarazadas no podemos hacer tomografía, debería ser visto por el urólogo de inmediato. ¿Ya? El tratamiento para el dolor, el diclofenaco, el ketorolaco suele ser en las primeras opciones, y los opioides como el tramadol, incluso morfina, petidina son ya como segunda opción, o cuando el dolor pues no pasa con los AINES, ¿no? En los cálculos distales que ya están siendo expulsados, hay que dar medicamentos como los alfa bloqueadores, porque van a favorecer, y podemos esperar 2 o 3 semanas para que expulse el cálculo, ¿no? Y todavía que el urólogo no intervenga. Sin embargo, los urólogos debemos ver aquellos cálculos que tienen más de 1 centímetro, sí, probablemente necesiten cirugía y deben ser vistos ya por el urólogo para evitar complicaciones. Siguiente. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna consulta tal vez? Bueno, alguna pregunta. Estoy acostumbrado. Sí, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, en los pacientes ya de edad avanzada nos cuesta mucho poder recomendarles el consumo de agua, porque hay muchos que ni siquiera toman agua pura, ¿no?
De hecho, he tenido pacientes que saborizan el agua con gaseosa para decir, ¿no?, que están tomando agua. Entonces, como ya medida extrema, yo me he atrevido a aconsejarle a pacientes que es imposible negociar que tomen agua, a que tomen líquidos claros, ¿no?, que es más o menos el concepto que se utiliza en cirugía. Obviamente que los tomen sin azúcar, porque si no estaríamos haciendo un refresco y estaríamos contradiciendo, pero a pesar de eso, o sea, ¿servirá esa densidad tan baja de líquidos para contribuirnos a disolver cálculos menores a 5 milímetros? Bueno, yo creo que sí. Hoy día justo en la consulta hay un paciente me decía, doctor, debo tomar líquido, o sea, tengo que tomar líquido porque sufro de cálculos, pero sufro de la próstata. Y entonces tomo bastante líquido, pero mi problema es que me tengo que estar levantando toda noche a orinar. Es verdad, ¿no? Los pacientes tienen enfermedades que ameritan tomar líquido, pero que también le altera sus síntomas de otros, como la próstata. Sí, pues hay que ver la forma de que el paciente aparte pueda tolerar el líquido, porque al paciente no le gusta tomar el agua pura, ¿no? Por el sabor, y bueno, tratar de ver la forma de que pueda consumir. No tiene que ser agua pura necesariamente, pero podría ser algo natural para favorecer una orina transparente. Si ese paciente está consumiendo líquido y su orina está transparente, creo que es suficiente como para evitar la formación de cálculos, ¿no? Si tenemos otro líquido, está bien, ¿no? Alguna hierbita, el paciente tolera mejor, está bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, a almorzar. Agradeciendo al doctor Condori por su ponencia y sus videos tan ilustrativos. Ya se les...